Ay. Buenas noches, bienvenidos a este espacio, a este seminario, que es un espacio para estudiar, donde se reúnen expertos para tratar de un tema. Hoy yo quiero que tú, que nos acompañas hoy, que estás viendo este video, te sientas como un experto de tu vida, de tu salud. Vamos a aprender hoy precisamente en qué consiste esta visión de la salud integral. Yo soy Manuela Aguilar, consultora de salud y nutrición integral y católica, dándole un enfoque católico que significa universal a este tema de la salud, basándonos principalmente en todas las enseñanzas que nos dejó el Señor, el Espíritu Santo en Santa Hildegarda. Este seminario es principalmente dirigido a personas que sabemos que quizás están pasando por una situación de salud delicada, muchas personas que han tocado muchas puertas y quizás no han encontrado una respuesta adecuada para el tratamiento de su salud, que quizás o tienen algún familiar conocido, que, que lo más delicado es incluso que se llega a perder la esperanza de no saber qué hacer en determinada situación, donde se tiene en riesgo quizás la vida, o alguna situación familiar compleja, que quizás muchas veces es la mamá la que busca ayuda porque su hijo tiene una depresión o porque hay una situación compleja de salud. A estas personitas queremos decirles que hay una voz de esperanza, que hay mucho por hacer, que precisamente el objetivo de este seminario, estos 3 días de aprendizajes, es saber que hay algo, que hay mucho por hacer. Y vamos a comenzar entonces definiendo qué es esto de salud y nutrición integral. Y la ciencia hoy nos dice, los estudios hoy demuestran y coinciden que casi alrededor del 80, entre el 80 y el 90% de todas las enfermedades, sus causas se deben a con la alimentación y con los hábitos, con los estados de ánimo, como ahora decimos mucho por el estrés, ¿cierto? Se han encontrado que causas de cáncer y de enfermedades autoinmunes, ahora que hay tantas alergias y tantas enfermedades huérfanas, los estudios que han hecho de sus causas han encontrado que se deben a factores de alimentación, de hábitos, de estado de ánimo, y que solo un 10%, entre el 20 al 10%, se deben a factores genéticos y del medio ambiente. Del medio ambiente eso es como virus, bacterias. Eso lo demuestra la ciencia, pero en el intelecto o la estructura mental que muchos tenemos, creemos que la causa de las enfermedades es precisamente solo virus y bacterias, y que lo que debemos hacer es tomar remedios para quitar los síntomas, y ese es como el tratamiento que nosotros debemos hacer para nuestra salud. Es como un pensamiento colectivo que hay. Y esto es precisamente lo que Santa Hildegarda, en su obra maestra de teología, de ciencias naturales y de una infinidad de conocimiento que el Espíritu Santo le reveló, fue lo que vino a anunciar desde hace 900 años, cómo en realidad la causa de las enfermedades se deben a unos factores anímicos que ella llama los vicios. Esto es lo que vamos a ver en sí en este seminario. Vamos a desarrollar esto. Muchas veces con estos temas de la salud y de la alimentación lo vemos como un monstruo tan grande,
como que no sabemos ni cómo empezar ni por dónde abarcar. La ciencia también ha demostrado cómo en nuestro sistema nervioso hay una reacción frente al peligro que es de enfrentarlo o de huir, sobre todo cuando ese peligro se ve como un animal muy grande que nos puede hacer daño. Nuestra reacción es de huir. Y precisamente muchas veces pasa esto con nuestra salud, que vemos una enfermedad o una situación o cosas que pasan en la vida, porque una realidad es que en esta vida se nos presentan retos a diario, y que lo más probable que nosotros tenemos o lo más seguro que tenemos es la muerte y las enfermedades. Entonces, yo les pido por favor que cerremos los micrófonos. Bueno, entonces les estaba contando que cuando hablamos de salud y de nutrición integral es precisamente tener en cuenta todos estos factores, no solamente los medicamentos, los virus y las bacterias, sino saber que este dato de saber que el 80% de las causas de las enfermedades se debe a la alimentación y hábitos anímicos y de salud, nos dice que nosotros podemos reducir en un 80% el riesgo de enfermarnos, o se pueden reducir en un 80% las enfermedades en la medida que hagamos intervenciones complementarias a los tratamientos, porque aquí va la primera advertencia, y es que todos estos tratamientos de Santa Hildegarda nunca buscan reemplazar la medicina alopática, que es la medicina convencional, la que conocemos, la académica, la tradicional, sino que busca es complementarlo, ¿cierto? Y precisamente es por medio de la nutrición, sabiendo que nosotros somos, que esa nutrición no solamente es alimento físico para el cuerpo, sino que nosotros somos seres integrales. También lo sabemos por la palabra de Dios, en que se nos dice que sean perfectos en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Ahí sabemos que nosotros somos seres integrales, que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu, y que esas tres pilares de nuestro ser necesitan una nutrición. Entonces, para aclarar este primer punto, que es salud y nutrición integral, es todos estos hábitos, todo este conocimiento que le permita al ser humano nutrirse integralmente, nutrir el alma, el cuerpo y el espíritu. Y entonces hoy, en este primer encuentro, en esta primera clase, vamos a tratar el tema de cómo empezar el camino de sanación integral, ¿cierto? Sanación integral, vamos a llamar a esa intervención de salud y nutrición. Entonces, ¿cómo comenzar? Por eso les decía que personas que quizás, bueno, sí, yo he oído de Santa Hildegarda, pero ¿cómo puedo empezar? Entonces, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Yo sé, yo he sufrido enfermedades graves, mis hijos también, y yo sé el estrés que es, el sufrimiento, la situación tan compleja que es tener una condición de salud especial, que en un primer lugar es una situación de ansiedad, de desespero, de perder la esperanza, y que a uno le digan, ay, cambia tu manera de pensar, es como que, pues sí, como que sí, uno quisiera, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer esto? Y ahí va la primera clave que Santa Hildegarda nos ayuda, y es
vamos a parafrasear esta frase y es: cambia tu manera de comer para que cambie tu manera de pensar. Entonces, en esta nutrición integral, si bien es una nutrición a todo nuestro ser, la clave es comenzar por la alimentación del cuerpo. Fortalecer ese cambio en la alimentación. Y entonces ustedes miran, ¿y cómo hago ese cambio? Ese cambio, pues si bien, y eso es un gran tesoro que nos ha dejado Santi Hildegarda, una cantidad de recetas, de indicaciones, de preparaciones, una gran cantidad, y estamos en un mundo de información en el que se tienen miles de teorías. Yo estudié más de 100 teorías de nutrición, en que decían una cosa es buena, la otra es mala. Se tiene un mar de conocimiento frente al tema. Y uno creería que es como que, bueno, yo no sé, y voy a aprender y sigo una receta y ya. Pero lo que hemos visto en estos años de trabajar con todo esto es que no basta tener las recetas, no basta el conocimiento, sino que hay unas fuerzas en nuestro interior que, como si nos controlaran, por decirlo así, nos limitaran, unas fuerzas limitantes que hacen que este cambio de alimentación, que este cambio de la manera de pensar sea complejo. Y esto es precisamente estos vicios. Estos vicios, Santi Hildegarda los describe como un camino, ella lo llama el camino de la vida, desde que somos concebidos y desde antes de ser concebidos, llegan a nuestro corazón unas fuerzas negativas que nos limitan, por decirlo así, y que además de limitarnos, nos enferman, son la causa de las enfermedades. Cada enfermedad está relacionada con un vicio, son cerca de 35 vicios. Entonces, por eso en este camino, para sanar integralmente, para sanar con la alimentación, es muy importante también intervenir en esa historia de vida, en hacer una revisión de estos vicios. Y por esto es que Santi Hildegarda tiene esta visión de la salud integral, en el que ella nos dice que es posible sanar todo tipo de enfermedades, es posible alcanzar una curación verdadera interviniendo en las 4 áreas del ser humano, que es en la parte física, en el cuerpo con la alimentación, pero ya entra una segunda intervención que es en la parte intelectual con la formación de la conciencia. Es muy importante esta formación. Y ahí es cuando va la segunda clave para comenzar este camino para sanar, y es que sin formación no hay sanación. Es fundamental. Si bien esta es una buena nueva, todo lo de Santi Hildegarda es una esperanza para las personas, sí requiere esta milla extra, este tiempo. Por ejemplo, ustedes que nos encontramos aquí, a Diana, a Valentino, a Cata y a las otras personas que nos acompañan, esta sanación integral requiere esfuerzo, requiere un compromiso, requiere tomar decisiones, requiere conciencia. Ustedes la tienen, si ustedes están aquí es porque tienen la conciencia, pero muchas veces, y la gran mayoría de las personas, no la tienen. Y para eso hay que formarla, ¿cierto? Entonces, precisamente eso es lo que nos dedicamos nosotros en la Escuela de la Familia, a que no es solo, que no tengamos una visión de esta salud de Santi Hildegarda como simplemente unos productos maravillosos que yo me los tomo y me sano, sino que es un conjunto de la alimentación con la conciencia, y vamos a ver con qué más.
Y por eso nosotros nos hemos dado la tarea. Yo comencé, aquí les cuento una partecita de mi testimonio en paréntesis. Yo comencé hace 8 años, lo que tiene mi tercera niña, yo tengo 4 niños, a formarme, a estudiar. Por gracia de Dios, pude ver la película de Santi Legarda, Visión, que se la recomiendo, que ayuda mucho como bueno a conocer quién fue. Luego estaba estudiando esta especialización en nutrición integral, porque como les digo, la ciencia ahora reconoce cómo es tan importante, sobre todo para tener en cuenta esta parte de la ansiedad, tratar toda esta alimentación de la mente, de la afectividad, de... Nosotros tratamos 12 áreas del ser humano, que es la relación con Dios, con el trabajo, con el dinero, con la alimentación, con la salud. Son 12 relaciones que son muy importantes tener en cuenta a la hora de sanar con esto. Y les estaba contando, entonces llegó a mí, cuando estaba estudiando, llegó a mí el libro de Medicina Sencilla de Santi Legarda, un amigo me lo regaló. Estaba recién salido este libro y yo tenía a mi niño sufriendo de asma, pues como lo iban a diagnosticar como alérgico respiratorio asmático, y comencé este afán pues como de buscar en todo lo de Santi Legarda. Pero sabemos que pues y ahora todavía es difícil conseguir los productos. En ese entonces era mucho más difícil, entonces veíamos ahí como una limitante. Pero gracias incluso a esta fundación de Casa de Santi Legarda en España, ellos nos empezaron a compartir unos cursos con los que yo pude entender que era demasiado importante, si no se tuvieran los productos, la formación, ¿cierto? Aprender de todo esto. Nosotros lo que nos dedicamos en la Escuela de la Familia es ya llevarlo a la práctica. Por eso yo tampoco me quiero extender mucho aquí en esta clase, porque sabemos que ahora estamos en unos tiempos en que no tenemos tiempo, en que en este corre-corre y se nos presenta una situación de salud y menos tenemos tiempo para formación. Entonces lo que buscamos es llevar a todo este conocimiento de Santa Hildegarda al lenguaje latino de Colombia, pero también a un lenguaje muy práctico. Por eso entonces este recuento hoy de cómo comenzar este camino de sanación integral. Veíamos entonces la primera clave, cambia tu manera de pensar. ¿Y cómo puedo cambiar mi manera de pensar? Comenzando por un cambio en la alimentación. Un segundo punto, esto de que sin formación no hay sanación. La formación de la conciencia. Esta es una frase que dice un santo, no me acuerdo bien, que sin oración no hay salvación. Pero esto sería como un complemento de que sin formación de la conciencia no hay sanación del corazón de manera integral, y sin sanación no hay oración. Porque muchas veces esta sanación lo que busca es la sanación de todas las heridas interiores causadas por el estrés, precisamente por estos vicios. Eso es lo que vamos a ver en detalle la clase de mañana, en que vamos a tratar las 7 causas de las enfermedades, que es como una síntesis de todos estos 35 pares de vicios y virtudes que se agrupan en los 7 pecados capitales, que en sí es lo que nos impide sanar, y ya les voy a explicar cómo. La tercera clave que les quiero dejar hoy es esto de que en sí una sanación integral es simplemente ayunar para sanar. Si queremos resumir
en, bueno, ¿yo cómo puedo comenzar? O si alguien te pregunta, ay, no, yo quiero comenzar lo de Santa Hildegarda, ¿cómo puedo hacer? Entonces comienza por ayunar, pero no es ayunar de cualquier manera. Es precisamente también esta clave es ayunar para sanar y sanar para ayunar. Porque uno dice, ah, bueno, entonces voy a empezar a pan y agua, pues, y voy a empezar a ayunar, porque eso es ayunar, ¿cierto? Y precisamente ahí es cuando se complementa lo de la sanación, lo de la formación de la conciencia, porque ayunar no es hacer dieta, ni es privarse de los alimentos como a mí se me ocurre y de cualquier manera, porque este ayuno, según Santa Hildegarda, es ponerle límite a los alimentos, hacer una abstinencia en obediencia, siguiendo unas indicaciones que el Espíritu Santo le dejó a ella, de cómo abstenerse de ciertos alimentos, cómo comer otros. Entonces, esa obediencia o seguir esas indicaciones requiere primero la formación de la conciencia y sobre todo requiere las virtudes, porque si bien la causa de las enfermedades son los vicios, para vencer esos vicios el Señor nos ha enseñado las virtudes opuestas. Me explico. Esto les adelanto un poquito de mañana, que vamos a ver las 7 causas de las enfermedades, y es que son los 7 pecados capitales. Como la ira, una persona con ira tiene un apetito voraz. Entonces, mientras tenga ira en su corazón, mientras no sea consciente de la ira, ¿cómo va a ayunar? ¿Cómo va a ser capaz de abstenerse? Entonces ahí es cuando se vuelve una lucha, ¿cierto? Una lucha para, bueno, si el tratamiento que debo hacer es seguir unas pautas de alimentación, pero yo tengo un apetito que no puedo con él, ¿cómo puedo hacer? Entonces por esto, ahí va la cuarta intervención, que es la sanación de la afectividad, ¿cierto? Entonces veíamos, es posible una sanación de cualquier enfermedad, pero entonces requiere una intervención con alimentos, con el ayuno, una formación intelectual de la conciencia, que esto es lo que hacemos con nuestros cursos de formación, y una sanación de la afectividad, porque esa ira llegó a ti quizás por unas situaciones familiares, intergeneracionales, ahí entra también heridas desde tu niñez con relación a esta situación que hay que entrar a sanar, y hemos visto, por gracia de Dios, pues en estos años de apostolado han pasado varias personas, han hecho muchas personas estos procesos, y la constante que hemos encontrado es que una vez sanada esa herida, ¿y cómo se sana? Con el perdón, con la aceptación. Llegar, eso también ya lo vamos a ver en el tercer día, aquí les adelanto pues las otras clases, y es como nosotros en la vida nos movemos como con un guión, como en automático. Estamos en automático por 7 heridas que tenemos en el alma, que nos hacen comportarnos de una manera que nosotros hacemos el mal que no queremos. Entonces, ¿cómo? Dándole un nuevo sentido a esas heridas, a esa historia de vida, porque también Santa Hildegarda nos enseña que detrás de cada vicio, pues el Señor ha dejado una virtud para ver que el mal está al servicio del bien, que en definitiva todo lo malo que nos pasa en la vida es para aprender a ser felices, para crecer. Vemos como personas que han sufrido enfermedades terribles o que han sufrido situaciones de vida súper complejas, si lo saben llevar adecuadamente, crecen impresionante, su conciencia crece mucho, sus virtudes, se vuelven personas que desarrollan habilidades que nunca hubieran creído, que desarrollan una capacidad, una humildad, una sencillez. Mejor dicho, el Señor bendice
con demasiado bien estas situaciones complejas. Entonces, esta sanación de la afectividad busca eso, de darle un nuevo sentido, de crecer afectivamente, porque ya ahí va la cuarta intervención, y es que la intervención espiritual, ¿cierto? Cómo en la medida que yo me alimente bien, que yo forme mi conciencia, que permita y me comprometa con una sanación de mi afectividad, esto me va a llevar a la contraintervención, y es a la parte espiritual, a esa relación con Dios, cómo me puedo relacionar mejor con Dios, y que en definitiva esa relación, una mejor relación con Dios, conmigo mismo, con los demás, como el amor es la fuente de vida y la sanación a todas las enfermedades. Entonces este es el camino de sanación integral. Como les digo, hacer estas 4 intervenciones y tener en cuenta estas claves de cambia tu manera de comer para que cambie tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir, que empieza por la alimentación, pero que no es solo alimentación y remedios, sino que hay que ayunar para sanar y sanar para ayunar. Y esto de también de que sin formación no hay sanación. Esas son las 3 claves que yo les quiero compartir hoy. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros en la Escuela de la Familia el Señor nos ha regalado un programa que llamamos Holy Way. Por eso en el grupo de Telegram los invitamos a este grupo de Holy Way, que es precisamente esta visión integral de la salud y de la nutrición, este camino de sanación integral que queremos llevar al mundo entero, ¿cierto? Aquí estamos poquitos, y créanme, porque esto es de poquitos. El Señor así lo ha querido, y ha sido una constante que Él quiere llegar a poco, pero Él también quiere construir un ejército de colaboradores, que esto también lo vamos a ver en la clase de mañana y del jueves, de colaboradores de la salud y la nutrición integral. Por eso ustedes quizás están aquí por alguna situación de salud de ustedes. Quiero extenderles pues esta invitación que el Señor les hace, y es a valerse de esta situación para formarse, para crecer física, mental, espiritualmente, afectivamente, para poder ayudar, para poder colaborar con Dios. Como dice San Pablo, somos colaboradores de Dios, para poder llevar esto a más personas. Porque pues el Señor te ha dotado de talentos a raíz de tus situaciones difíciles de vida. El Señor te ha dado talentos para servir a los demás, y porque una clave para sostenerse unidos a Dios y en un estado de salud en manos de Dios, ¿cierto? No te va a decir que un estado de salud perfecto en que nunca te vas a enfermar, no. La salud en definitiva está en manos de Dios, pero vivir de tal manera que puedas cumplir con la misión de Dios, y eso es una fuente de salud impresionante. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros le permitimos a estos vicios quizás frustrar mucho nuestra salud, y quizás frustrar el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, la misión que Dios tiene, que eso es otra motivación como para no dejarnos, ¿cierto? Como por heridas que yo haya tenido en mi vida me puedo enfermar, pero si yo no hago nada, en manos mías pudo estar el impedir que se frustrara quizás, o poder alcanzar el llamado que Dios tenía para mí. Entonces por eso también es como tan importante poder ser dócil a esto. Y por eso es que pues esto no es un camino fácil. Esa es la primera como quizás advertencia, que este es el camino estrecho.
Como dice el Señor, ancho es el camino que lleva a la perdición. No es fácil, no es fácil sacar tiempo para formarse, no es fácil la historia hacia el interior, hacia tocar esos puntos que duelen, no es fácil, pero es liberador, es transformador, es quizás la cruz que el Señor quiere que lleves para ser de bendición pues para ti, para tu familia y quizás para muchas otras personas. Entonces esta es la invitación a, a poder perseverar en este camino, a poder atender pues como estos llamados de en la medida que cada uno pueda formarse, ¿cierto? Y ahí es cuando ya me preguntarán cómo, bueno, en qué consiste este programa, vamos a ir explicando en estos 3 días, porque una metodología que nosotros tenemos es precisamente hacer pequeños bloques de formación, porque este contenido es tan grande como les decía, nosotros pues vemos un libro de Santa Hildegarda pues y uno lo compra, pero se puede quedar en un libro guardado que uno medio lo ojea, pero por nuestro ritmo de vida no tenemos tiempo para profundizar en él. Entonces en la escuela de la familia lo que hemos visto es poder sacar pequeños bloques de formación. Entonces vamos a empezar un camino para nacer de nuevo, comenzando el 27 hasta el 24 de diciembre. Hoy que es 24 de septiembre comenzamos 3 meses de preparación al nacimiento de nuestro Señor. Dice una revelación de la Virgen María que como la primera venida del Señor va a ser la segunda venida del Señor y que por eso nosotros debemos estar preparados porque no sabemos ni del momento, ni el lugar, ni cómo vendrá el Señor, pero nosotros además, pues eso es otro punto importante, que esta preparación para sanar nuestro cuerpo no es solamente para sanar una enfermedad que tenemos ahora, sino es vivir de tal manera que estemos preparados en cualquier momento para nuestra muerte, ¿cierto? No sabemos en qué momento el Señor nos quiera llamar o no sabemos tampoco en qué momento el Señor va a venir de nuevo y cómo va a encontrar este templo, cómo va a encontrar pues este examen en el amor. Yo les digo que este camino es para pocos, pero no es porque el Señor desprecie o elija a unos o a otros, no, sino porque aquí están los que han pasado el examen, ¿cierto? Como los mejores del grupo, les digo yo. En estos caminos de Santa Hildegarda, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero es porque pocos son los que son los buenos estudiantes, ¿cierto? E ir al cielo, en definitiva, es pasar el examen. Entonces, que ustedes vean también como que esto sea como esa preparación de por amor a Dios. Todos tenemos motivaciones diferentes. Entonces, yo estoy acá diciendo varias motivaciones para que se conecten con la que cada uno quiera. En el caso mío, yo les comparto parte del testimonio. Yo no tenía como situaciones de salud muy complejas, bueno, sí tenía pues como disautonomía y dolores pues en la digestión, el colon, la gastritis, la migraña, pero eso no me movía a hacer los cambios. Muchas veces estos cambios en la alimentación los hacemos cuando nuestra vida está en riesgo. Y en el caso mío fue mi hija mayor, que ya va a cumplir 12 años, que tenía un problema intrauterino, entonces yo debía hacer todos los cambios en la alimentación. Me dijeron que médicamente no había nada que hacer, que solamente cambiar mi alimentación, y eso fue lo que me movió. Pues si no fuera por eso, fue como a dar el primer paso en todo esto de la alimentación. Y poco a poco he visto que
no me ha movido mucho como los cambios en mí, sino últimamente el poder decirle sí a lo que el Señor me pide que cambie en mi alimentación ha sido de cara a Dios, pues por amor a Dios, como que bueno Señor, si tú lo dices, pues cómo yo me voy a oponer a esto, ¿cierto? Entonces yo los invito que como conclusión de esta primera clase de hoy, busquemos esa motivación, eso que nos diga, bueno, voy a cambiar mi manera de comer para cambiar mi manera de pensar y de vivir. ¿Cómo puedo? ¿Qué me motiva? Porque eso es lo que vamos a ver mañana, que les estaba adelantando un poquito, cómo la ira nos impide cambiar esa manera de comer y de pensar, cómo la gula, créanme que la gula ahora o la glotonería pues es un enemigo que es socialmente aceptado, que está al acecho de nosotros en todos los medios de comunicación, toda esta industria de la alimentación, toda esta industria de los restaurantes, o sea, esta sociedad es un mundo que vende esto del placer en la comida. Entonces, esto es lo que no nos deja dar ese paso, o muchas veces como la soberbia de decir, ay, no, pero es que, ay, pues, por ejemplo, la glotonería dice, pues si el Señor hizo todo, ¿yo por qué me tengo que abstener? No es que por amor a Dios yo como todo y no pongo problema. Pero la soberbia dice, ay, no, pero desprecia, ¿cierto? Dice, ay, no, pues esto de la escuela de la familia, esta Manuela, pues, ¿qué va a decir? O, pues eso de Santa Hildegarda, no, eso es como yo crea que yo deba comer, porque es que yo sé y yo. Y eso es lo que no nos deja dar el paso. La envidia, por ejemplo, que atenta contra la caridad, ¿cierto? Entonces, tampoco nos deja como ese celo, como ese egoísmo también, eh, o la lujuria, ahí es cuando también cuesta mucho y ya es algo inconsciente. La lujuria también tiene demasiado apetito, genera demasiado apetito en las personas y buscan ese placer con la alimentación. Entonces, hasta no reconocer estas raíces que cada uno tiene, no podemos dar el paso, nos cuesta mucho dar ese paso a decir, bueno, yo lo quiero hacer. Y ahí es cuando el Señor permite a veces enfermedades graves o situaciones de salud graves para que nosotros sí reaccionemos y queramos reconocer todo esto. Pero como yo les digo, aquí otra clave pues en esta sanación integral, que basta nombrarlo, basta reconocerlo, basta ser conscientes y como dice el Señor Jesús, eh, la verdad nos hará libres. Cuando identificamos y cuando reconocemos y cuando le pedimos perdón a Dios y cuando perdonamos a las personas que quizás nos hirieron con estos vicios, y cuando pedimos perdón también a estas personas por la manera como hemos reaccionado, sucede el milagro, sucede la sanación, se va la ansiedad, hay un deseo de comprometerse, hay un cambio en el interior, o sea, es un enemigo muy fuerte, pero es muy fácil vencerlo, pero requiere, como les digo, el compromiso. Está la avaricia, que es otro enemigo número uno para estos procesos, porque también hay una constante que sabemos que el tema económico para estos cursos de formación y para los productos de Santa Hildegarda es un factor que uno dice, ay no, yo no puedo, no tengo el dinero, y en este momento pues me queda muy costoso, pero créanme que en el fondo está demostrado, el marketing ahora demuestra que uno tiene dinero y recursos y tiempo y hace la manera para las cosas que son importantes para uno, para las cosas que lo motivan. Pues puede tener tiempo, pues puede tener dinero para salir a comer, para comprarse la comida que quiere,
pero para esto saludable, no, ¿cierto? Entonces, o puede tener tiempo y dinero para estudiar otras cosas, pero para esto no. En fin, o puede tener tiempo y dinero para placeres sexuales, por ejemplo, pero para esto no. Entonces, por eso es que es una lucha. Yo siempre les digo que, y bueno, y ahí es también confiar en que Dios provee. Estos son procesos que uno dice, ay, bueno, si es la voluntad de Dios que se dé. Y la verdad es que sí, Dios sí quiere que tú hagas, aprendas todo esto y que compres estos productos, pero muchas veces son los miedos de uno, es uno el que no da el paso. Representa un compromiso, ¿cierto? Porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esta clase, por ejemplo, es gratis para ustedes, pero detrás de esto hay mucho trabajo, ¿cierto? Entonces, ver que es que, como yo le llamo a esta economía hildegarddiana, mmm, ay Dios, esta economía hildegarddiana es que en la medida que nosotros nos comprometamos con la salud, eh, cuando dejemos de comer eso que nos hace daño, incluso sale más barato poder comprar estos productos de Santa Hildegarda. Bueno, y aquí les digo otro tip, y es que muchas personas se acercan o les van a decir a ustedes, o ustedes también van a tener como la idea. Ay, no sé si me escuchan bien, es que me está sonando una alarma del celular. Esperen un momento. May, pero sí te escuchamos bien. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, que es que a mí me está sonando aquí, no sé cómo pararla. Otra idea de querer ayudar a otras personas dándole los productos, ¿cierto? O personas que llegan incluso a la escuela de la familia preguntando por los productos de Santa Hildegarda, porque ahora se tiene acceso a los libros de ella, y entonces dicen, no, yo necesito es esto, esto y esto, o necesito las piedras, o necesito, bueno, la espelta, por ejemplo, que aquí, pues, algo para que aprendamos también es que la alimentación de Santa Hildegarda o el ayuno es a base de espelta, que es un grano súper nutritivo, súper bueno, pero también súper costoso. Entonces, con esta intención de llegar por los productos, en estos años de experiencia nos hemos llevado situaciones pues como muy difíciles, y es que las personas como no saben utilizarlo, o sea, son productos que adquirirlos es muy difícil, o sea, requieren mucho tiempo, dinero. Entonces, en dirección espiritual hemos llegado a la conclusión que solo pueden acceder a los productos las personas, o sea, que estos productos solo tienen un fin académico, ¿cierto? Un fin pedagógico, de enseñarle a las personas, complementario pues a los cursos, cómo utilizarlo. Porque o si no, las personas, bueno, se quedan con los productos, pero bueno, ¿y entonces cómo los utilizan? Y es saber, o sea, parte de esa conciencia y parte de esa formación y parte de las virtudes también, es saber que incluso con las cosas de Dios, o incluso esta visión de la salud de Dios, no puede ser como ir a donde Dios venga, hágame el milagro, que es que yo me quiero aliviar tomándome una infusión, o venga, yo me quiero aliviar cambiando mi dieta. Eso es como buscar a Dios por interés. Yo creo que por eso el Señor quiso hacer este proceso integral, como de hacer esa revisión de vida, esa formación de la conciencia y esa sanación, para que no estemos buscando a Dios solamente para que me haga el milagro, ¿cierto? Sino como para que el Señor nos quiere, como les decía al inicio, hacer una transformación de vida tal que nosotros seamos instrumentos también para otras personas. Entonces, parte de nuestra contaminación, por decirlo así, sin herir susceptibilidades en este mundo,
es como buscar el utilitarismo, ¿cierto? Como de, ay, yo utilizo a Dios para que sane esto, o estos productos para que me sanen, ¿cierto? Como de ver eso de que yo utilizo a las personas y a las cosas para mi bienestar. Y eso, o sea, eso no va en contra pues de toda esta sanación integral. Por eso el Señor quiere como que muchas veces, miren que por ejemplo en el Antiguo Testamento se sacrificaba, cuando Abraham decía que llegó el Señor y que sacrificaba el becerro más importante, pues hacían bultos de harina ofrecidos al Señor, pues unos sacrificios económicos importantes como para mostrarle al Señor como que bueno, yo pongo mi confianza en ti, mi confianza está puesta en ti, no en los productos, no en el dinero, no en nada, sino que yo hago este sacrificio para obedecerte a ti, sabiendo pues que eso es para mí. Entonces en concreto, nosotros, la invitación es como que por ejemplo, hoy puedes hacer esta revisión de los 7 pecados capitales que vamos a tratar mañana y como, bueno, esos 7 pecados, ¿cómo están impidiendo mi salud? Porque no solo impiden acceder a estos tratamientos, sino que además, eso es lo que vamos a aprender mañana, cómo estos factores generan enfermedades también, ¿cierto? Como por la gula se tiene un sobrepeso, pero que detrás de eso hay unas heridas. Como por la avaricia, incluso puedo estar súper delgado y puedo estar dañando mi cuerpo porque me cuesta eh, comprarme la comida que necesito, los medicamentos que necesito, porque es que es un miedo a que, de qué voy a vivir si me compro esto, ¿cierto? Entonces, bueno, como examinarse, porque la clave de la sanación pues comienza con este examen de conciencia. Y ya invitarlos que nos vamos preparando porque precisamente el 27 vamos a comenzar este camino con un examen de conciencia. Esto va a ser gratuito. En estos caminos siempre hay un módulo gratuito, o sea, una manera de recorrerlos para personas, por ejemplo, ustedes si conocen personas que de verdad no tienen recursos para nada, que comiencen con un examen de conciencia que vamos a empezar día a día evaluando unos puntos de nuestra salud, cómo estoy en determinada área de mi vida, examinarme la conciencia. Y a estas personas las vamos a invitar a que en esos días se abstengan del tinto, del dulce, de comer en la calle y que poco a poco vamos ahorrando para que 40 días después ya sí podamos hacer el proceso de formación más accediendo pues a estos cursos que se llama el camino de 21 días en el que se enseña paso a paso cómo alimentarse. En este curso de 90 días que vamos a comenzar del 27 de septiembre al 24 de diciembre, también hay opciones para personas que quizás están pasando por una situación de salud, una emergencia, y entonces esas personas sí pueden comprar el paquete completo de formación, el paquete de citas conmigo, que hacemos 12 citas en estas 12 semanas que es este proceso, una cada 8 días, una cita individual en la que ya miramos a fondo toda esta historia familiar, toda esta historia a la luz pues de los vicios y las virtudes. Entonces en la escuela de la familia hay opciones para todas las personas que según pues se ajusta a las capacidades de cada uno de tiempo, de dinero. Eh, pero como les digo, sí es importante pues como estas bases de formación para poder acceder a los productos. Porque como dice el Señor, pues por ejemplo el Señor a Pedro no le dio el dinero para pagar el impuesto, sino que le dijo, ve y pesca, ve y le enseñó que en lo que él sabía hacer, el Señor le bendijo para una situación que tenía. Entonces
Entonces lo mismo sucede en nosotros y eso lo vamos a ver mañana. Cuando llegamos y le damos un producto a una persona, muchas veces le acortamos ese camino de quizás que debía empezar con un examen de conciencia o con estas formaciones que igual, por ejemplo, hacemos estos espacios gratuitos. Eh, y por hacerle un bien, quizás lo subvaloramos y no le permitimos siempre con esos caminos de sentir y garda, recordemos cuando nosotros empezamos, cuando cada uno de los que están aquí empezaron, cómo empezaron, quizás viendo un video en YouTube, quizás con una duda, con un producto, y entonces poderle brindar a las otras personas como ese mismo camino, que es el camino pues que el Señor quiere recorrer con cada uno. Listo. Bueno, por aquí vamos a tener un espacecito para preguntas. Si de pronto tienen alguna pregunta, Diana o Cata y Valentino. Sí, Manu, tengo una pregunta. Esto que inicia el 27 de septiembre es hasta el 24 de diciembre. Sí. Eh, eh, También, pues como ya hicimos el camino de la alimentación para sanar, pues también estamos requiriendo como una gama de recetas para poder ampliar más la dieta, porque no podemos comerlo del ayuno todos los 3 meses, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Cómo combinar los ingredientes que ya conocemos de manera variada, sabiendo que hay un hambre que es la de la variedad. Uh-huh. Sí, sí. Créanme que todo eso se va aprendiendo. Es ese camino integral, ¿cierto? De bueno, no son solo recetas, que uno quisiera buscar recetas, igual recetas hay miles. Aquí la clave, incluso les adelanto a las personas, que la clave de esta alimentación es tener unos ingredientes base. Y con esos ingredientes, las formas, las combinaciones, incluso puedes tener un libro de recetas y simplemente adecuarlo a estos ingredientes de Santilegarda y esa es la alimentación, ¿cierto? Pero esa capacidad, esa creatividad, esa apertura a todo esto se da en la medida que vamos formando nuestra conciencia y que vamos sanando. En la medida que, por ejemplo, examinemos, hagamos este examen de conciencia, el espíritu del cuerpo se va abriendo como a la facilidad de aprender todo esto. Entonces tengan ustedes la tranquilidad que se puede ir dando, que por ejemplo está este camino de 7 días que incluye las recetas y tiene muchas recetas de preparaciones y se puede ampliar más. Estamos trabajando pues en el libro también de las recetas de panadería y queremos para diciembre también pues hacer como unas recetas navideñas con todos estos productos, pero que mientras se da es poder poner en práctica este camino de 7 días, que es complementario pues a estos procesos y van a ver cómo, yo nada más la semana pasada estuve acompañando a un sacerdote y entonces ayudándole, enseñándole a hacer todas estas preparaciones y todo, y como yo enseñándole reafirmaba pues como todo esto, se me facilitaba más hacer más cosas, como entonces que ustedes confíen que en la medida que se practique todo este conocimiento que ya tienen, se va reafirmando y se van explorando pues otras alternativas. Listo. Mm, Ok, gracias. listo. Entonces, sí, miren, la invitación es también a personas que ya hayan hecho antes el camino de 21 días, el camino de 7 días, que lo pueden volver a repasar en este camino que vamos a empezar hasta Navidad. Yo sé que es un tiempo como extraño, ¿cierto? Incluso
parte del conocimiento pues del ayuno católico es que en Adviento, la fecha de esas semanas, 4 semanas de Adviento, lo sugerido es ayunar. Y miren cómo el mundo nos ha hecho como que, bueno, diciembre, pues que no es todo, Adviento no es todo diciembre, es para comer de todo y no sé qué. Entonces hace parte como del reto, ¿cierto? Pero también es saber que, por ejemplo, en Navidad no se ayuna. En Navidad antes es un tiempo ya de celebración. Entonces es ir aprendiendo como a, incluso pues en el día a día, ir conjugando esa templanza, pero en el sitio que cada uno y con nuestra familia y de manera sabiendo que ofrecer todo esto a Dios y sabiendo que también todo tu sufrimiento, toda tu enfermedad tiene un valor redentor y más si ofreces este ayuno, más si ofreces toda esta formación. La formación es una forma de oración, el Señor la recibe como oración. Entonces este tiempo, por ejemplo, que estamos teniendo aquí ofrecido a Dios, es mérito para alcanzar virtudes, para sanar.